Gustavo Petro entra en pánico cuando Abelardo de la Espriella revela su pasado delictivo en televisión en directo. El estudio de Noticias Caracol no estaba preparado para lo que iba a suceder. El candidato presidencial había llegado desde Italia con todo por perder, y estaba a punto de desvelar una investigación secreta que había estado construyendo durante meses. Esta vez Gustavo Petro no podría esconderse detrás de su retórica populista y sus discursos sobre el imperialismo. Se suponía que sería otro debate político rutinario entre candidatos presidenciales para el 2026. 4 invitados, una moderadora experimentada, y una audiencia nacional esperando los mismos clichés de siempre. Los televidentes colombianos conectados desde sus casas, los políticos tradicionales en sus oficinas, y los analistas en sus tertulias no tenían idea de que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más explosivos de la historia política reciente. El set era el típico de los debates presidenciales: logos de caracol, sillas ejecutivas de cuero negro, y micrófonos profesionales. Abelardo de la Espriella, recién llegado de Milán donde vive con su esposa Ana Lucía Pineda y sus 4 hijos Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, parecía relajado, casi desafiante. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Durante los primeros 20 minutos del programa, escuchó con atención, tomó notas, dijo poco. Pero cuando la moderadora Patricia Janiot le dio la palabra para hablar sobre su propuesta económica y su visión de país, algo cambió en el ambiente. Se inclinó hacia el micrófono, no demasiado, solo lo suficiente para enviar un mensaje silencioso. Gracias Patricia, dijo con voz tranquila pero firme. Ya que hablamos de honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, dejemos de fingir que algunas personas no han utilizado el poder para enriquecerse ilícitamente. El set quedó en completo silencio. La moderadora parpadeó. El candidato del Centro Democrático en el panel se aclaró la garganta. Abelardo no vaciló. No sacó una carpeta de un maletín. En su lugar, señaló hacia las cámaras principales. No les pido que crean en mi palabra, continuó con calma. Les pido que miren los documentos que mi firma legal ha investigado durante los últimos 3 años. Registros de la Contraloría General de la República, expedientes de la Fiscalía que fueron archivados sin explicación, y un informe detallado sobre manejos irregulares durante la alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2015. El abogado hizo una pausa calculada. Cada uno de estos documentos tiene una conexión directa con el actual presidente Gustavo Petro Urrego. Se podría haber oído caer un alfiler. Los ojos de los televidentes colombianos se desviaron de sus pantallas hacia sus teléfonos, buscando inmediatamente información sobre lo que estaba diciendo el candidato. En la casa de Nariño, a pocos kilómetros del estudio, los teléfonos empezaron a sonar sin parar. Un portavoz de la presidencia, viendo la transmisión en vivo, emitió de inmediato un comunicado que llegó a los celulares de los periodistas presentes: esto es un montaje. Es un ataque claramente coordinado de la extrema derecha. No nos involucraremos en calumnias de un candidato desesperado. Abelardo vio la notificación en la tablet de la moderadora y sonrió levemente. No es una calumnia si está respaldada por documentos oficiales y testimonios bajo juramento, replicó sin levantar la voz. No tenía por qué hacerlo. Detrás de las cámaras, los productores de Caracol estaban en pánico. Alguien en la sala de control hacía señales frenéticas. Un asistente le entregó una nota urgente a Patricia Janiot. Pero el daño ya estaba hecho. Fragmentos del programa estaban siendo grabados y compartidos en vivo por espectadores de todo el país. En cuestión de minutos, hashtags como #Abelardo revela y #Petro en pánico se convirtieron en tendencia nacional. Un senador del Pacto Histórico intentó intervenir desde el panel: estamos aquí para hablar sobre el futuro de Colombia, no para desenterrar teorías conspirativas. Abelardo lo interrumpió, su tono ahora cortante como el acero. Con todo respeto, senador, cuando el pasado de un funcionario público plantea preguntas sobre corrupción y malversación de fondos públicos, eso sí es el futuro de Colombia. La moderadora, finalmente recuperando la compostura, intentó desviar la conversación. Por favor, mantengámonos en los temas de la agenda. Estoy en el tema, dijo Abelardo sin apartar la mirada. El tema es la rendición de cuentas. El tema es por qué un alcalde puede salir con un patrimonio multiplicado por 10 después de su mandato. La gente que miraba en casa estaba pegada a sus pantallas. Nadie se había enfrentado nunca así al establishment político, no en televisión nacional, no con documentos legales, no con la confianza de quien dice: sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy arriesgando.
Así comenzó una historia que se escapó del control del programa de televisión. Pero antes de que Abelardo subiera a ese set de televisión, ya había hecho las paces con lo que podría venir después. 3 días antes de la grabación del programa, el abogado se sentó frente a su socio principal, Daniel Peñaranda, en una sala de reuniones blindada de su firma legal en Bogotá. Sobre la mesa había una tableta encriptada mostrando los mismos archivos. Esto no es solo político, dijo Daniel, inclinándose hacia adelante con voz baja. Estás hablando de Gustavo Petro. Van a venir por ti con todo lo que tienen. Demandas, investigaciones fiscales, operaciones mediáticas. Abelardo removió su café pero no bebió. Que vengan, dijo en voz baja. La gente necesita dejar de fingir que él es solo un líder de izquierda preocupado por los pobres. Hay un rastro de documentos, Daniel. Hay pruebas. Daniel suspiró y miró hacia una pantalla que mostraba las noticias políticas del día. Las pruebas no siempre ganan, Abelardo. A veces solo consiguen que te destruyan políticamente. Abelardo no respondió de inmediato. Había pasado la mayor parte de su carrera como abogado entrando en salas donde no se esperaba que ganara. Un litigante de Montería sin los contactos de las grandes familias bogotanas, delegado solo con su brillantez jurídica y los hechos. No estoy tratando de iniciar una guerra, dijo finalmente. Estoy tratando de mostrarle a la gente que ya está siendo robada. De vuelta en su oficina esa noche, revisó cada archivo una vez más. Informes de contratos sobrefacturados durante la alcaldía de Bogotá que nadie siguió. Transferencias bancarias a cuentas en Panamá registradas justo después de adjudicaciones millonarias. Empresas fantasma que recibieron contratos de obras públicas y desaparecieron tras cobrar. No tenía el cuadro completo, pero tenía suficientes piezas para distinguir lo que una vez estuvo oculto. Aún así, había un peso en todo esto. No solo la amenaza de demandas o ataques políticos. Esta era una apuesta personal por la democracia colombiana. Su teléfono seguro vibró. Un mensaje de un colega abogado de otra ciudad. ¿De verdad vas a seguir con esto? Lo van a crucificar. Dirán que eres un oligarca tratando de tumbar al gobierno. Abelardo miró la pantalla por un momento antes de responder. Siempre dicen eso hasta que ya no pueden. A la mañana siguiente, contactó a una exfiscal de la unidad anticorrupción llamada Mercedes Villamizar, quien le había compartido discretamente algunos archivos del caso años antes. Mercedes vivía ahora en Medellín, alejada de la política, pero seguía siendo brillante. ¿Estás seguro de que estás listo para hacerlo público?, preguntó Mercedes, su voz tranquila y profesional a través del altavoz. Seguro, respondió Abelardo. Han enterrado demasiadas investigaciones. Tú y yo sabemos que el expediente de Petro no simplemente desapareció. Fue archivado a propósito. Mercedes hizo una pausa. Luego, con una risa seca, dijo, tienes más valor que la mitad de los fiscales con los que trabajé en anticorrupción. Abelardo sonrió, pero el peso nunca abandonó realmente su pecho. El coraje siempre venía con un reloj haciendo tic-tac en algún lugar a la distancia. Para cuando entró al estudio de Caracol el día de la grabación, la memoria USB encriptada en su bolsillo se sentía más pesada de lo que debería. No era físico, era el peso de un país. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. O lo decía claramente la primera vez, o el momento se deslizaría por las grietas de la manipulación mediática y los ataques personales. Pero lo que nadie vio, lejos de las cámaras de televisión, fue la conversación que tuvo consigo mismo en el espejo del baño del estudio, 10 minutos antes de salir al aire. Sé preciso, sé firme, no grites. Deja que los documentos griten por ti. Luego susurró las 3 palabras que siempre se decía antes de entrar en algo que lo asustaba, di la verdad. Pasó junto a los técnicos de sonido, junto a la luz roja de grabación, junto a las sonrisas falsas de los políticos tradicionales que pensaban que hoy sería un programa normal. Y cuando se sentó en ese set, su mirada no se posó en una persona al otro lado de la mesa. Miró a la cámara principal y vio un sistema entero protegido por el silencio. Abelardo de la Espriella ya había decidido que no iba a ser parte de ese silencio nunca más. Pero para entender lo que Abelardo sabía, tenemos que retroceder aún más, a los detalles que Gustavo Petro había pasado años tratando de mantener enterrados. Mucho antes de ser el presidente que se autodenominaba líder de la izquierda latinoamericana, Petro era un alcalde cuyo ascenso desde las filas de la guerrilla hasta la cima del poder político había sido, según los perfiles edulcorados y las entrevistas ensayadas,
una historia de redención y servicio público. Pero a Abelardo no le interesaban los cuentos de hadas mediáticos. Quería saber qué se había quedado fuera de la historia oficial. Uno de sus investigadores principales, un joven economista de 26 años llamado Sebastián Morales, fue el primero en señalar inconsistencias en los contratos públicos adjudicados durante la alcaldía de Petro en Bogotá. Habían estado revisando registros de la Contraloría y encontraron 3 empresas separadas registradas bajo testaferros que habían recibido contratos millonarios para obras de Transmilenio que nunca se ejecutaron completamente. Firmó una adjudicación en 2013 para mejoramiento de estaciones, le dijo Sebastián a Abelardo una tarde, sentados en la sala de juntas de la firma. El problema es que esos recursos se triangularon y terminaron en cuentas de empresas que no tenían experiencia ni infraestructura para ejecutar las obras. El rastro del dinero no se perdía, se hacía deliberadamente complejo. Podría haber parecido inofensivo. Contratos, papeleo administrativo antiguo. Pero Abelardo y su equipo sabían para qué se utilizaban a menudo las adjudicaciones irregulares y las cuentas offshore, especialmente cuando las ejecutorias no coincidían con las obras entregadas. Y luego vino la conexión panameña. Una investigación de lavado de activos se había abierto en 2016 en la Fiscalía bajo el expediente número 2016-00234. A primera vista parecía una investigación rutinaria de enriquecimiento ilícito. Pero escondida en el anexo había una declaración juramentada de un contratista que alegaba sobrecostos sistemáticos y retornos del 15% en contratos de la alcaldía. El fiscal que llevaba el caso, ahora retirado, había archivado el expediente bajo el pretexto de falta de mérito para continuar la investigación. Nadie miró más a fondo. Nadie quiso hacerlo. Sebastián levantó la vista de su computador. Tiene demasiados contratos vinculados a demasiadas empresas pequeñas y poco transparentes. O es el alcalde más desafortunado del mundo, o esto es un esquema de corrupción estructurado a nivel distrital. Ese comentario resonó en Abelardo durante días. Comenzó a construir una línea de tiempo, 2012 a 2015. Contratos, adjudicaciones, inconsistencias en los informes de ejecución. Una red de contratistas sin empleados permanentes y con facturaciones desproporcionadas a su capacidad real. No era solo sospechoso. Estaba estructurado. Abelardo contactó a un antiguo conocido en la Contraloría, alguien que solía trabajar en la Unidad de Investigaciones Especiales. El hombre aceptó hablar bajo la condición de que su nombre nunca apareciera en nada oficial. ¿Quieres mi opinión?, dijo después de revisar los archivos que Abelardo le envió en privado. Era un esquema de retornos. Empresas fantasma para mover dinero. Nada lo suficientemente grande como para salir en los titulares, pero lo suficiente como para generar un patrimonio considerable. Y las entidades de control o no estaban mirando, o alguien les dijo que no lo hicieran. Eso era lo que más le molestaba a Abelardo. No solo los presuntos delitos en sí, sino la rapidez con la que el silencio se imponía cuando los nombres se volvían políticamente poderosos. Petro había pasado años construyendo su imagen de defensor de los humildes, siempre hablando contra la corrupción, nunca directamente conectado con los contratos cuestionables. El mundo lo veía como el político incorruptible de izquierda. Pero Abelardo lo veía de otra manera. La incorruptibilidad no era convicción, era protección mediática. Cuanto más investigaba, más claro quedaba que Petro no solo se había beneficiado del poder. Había aprendido a desaparecer detrás de la retórica revolucionaria. Hubo un momento al que Abelardo seguía volviendo. Una audiencia pública en el Consejo de Bogotá en 2014. Había observado a Petro en una comparecencia sobre el proyecto de basuras. Habló durante 45 minutos, no respondió las preguntas técnicas directas, y salió por una puerta lateral con 2 asesores que no figuraban como parte de su equipo oficial. Abelardo lo recordaba porque fue la primera vez que notó lo increíblemente protegido que estaba Petro, incluso en un entorno supuestamente de rendición de cuentas. No respondía preguntas incómodas. Simplemente hablaba como si tuviera inmunidad política permanente. No es intocable, le dijo Abelardo a Daniel una noche en la oficina. Simplemente camina como si nadie tuviera derecho a hacerle preguntas directas. Daniel parecía agotado. Sí, pero si vas a preguntar, asegúrate de tener el tipo de respuestas que nadie pueda manipular.
Abelardo señaló la creciente base de datos en múltiples pantallas de su oficina. Eso es exactamente lo que estoy construyendo. Y una vez que tuvo suficiente, dejó de hablar del tema. No lo insinuó a la prensa. No filtró partes a los analistas políticos. Esperó. Observó. Eligió su momento. Y cuando llegó la invitación al programa de Caracol, supo que no se trataba de ganar puntos políticos. Se trataba de hacer la pregunta que demasiada gente había ignorado: ¿por qué el enriquecimiento de este hombre siempre ha sido tratado como tema prohibido? Pero lo que lo hizo aún más decidido fue el caso que nunca llegó a juicio. El que se desvaneció justo cuando se estaba calentando. El archivo digital no tenía título en la portada. Solo una fecha: 15 de marzo de 2016. Ubicación: Fiscalía General de la Nación, Bogotá. Era delgado, unas 18 páginas, pero cada párrafo tenía peso. Abelardo lo había obtenido a través de Mercedes Villamizar, la exfiscal anticorrupción que una vez trabajó en casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Dentro había un memorando que hacía referencia a una investigación preliminar sobre un presunto esquema de sobrecostos que involucraba la compra de terrenos para equipamientos urbanos, reventas inmediatas a la alcaldía con sobreprecio del 300%, y pagos a cuentas offshore que no coincidían con las declaraciones de renta. El testigo clave, un ingeniero civil llamado Roberto Delgado, que había sido coordinador de obras de Transmilenio, había estado cooperando silenciosamente con la fiscalía. En ese momento había estado viviendo en Cartagena bajo medidas de protección temporal. Pero su cooperación tuvo un precio. Desapareció, dijo Mercedes. 2 semanas después de este memorando, dejó de presentarse a las citaciones. Su apartamento fue desocupado de la noche a la mañana. Abelardo revisó las páginas digitales. ¿Alguna posibilidad de que se fuera por voluntad propia? Mercedes negó con la cabeza en la videollamada segura. Sus pasaportes fueron bloqueados. No hay registros de vuelos. Nada. En ese momento, el caso fue etiquetado como inactivo, y finalmente se archivó por testimonio de apoyo insuficiente. En resumen, sin Roberto, el caso murió silenciosamente. Sin titulares. Sin rendición de cuentas. Abelardo contactó a un viejo amigo, un periodista de investigación en Semana llamado Carlos Martínez, que había intentado cubrir la historia brevemente cuando surgió por primera vez. Recuerdo eso, le dijo Carlos por teléfono. Intentamos seguirlo, pero nos bloquearon el acceso a los documentos. Luego 2 de mis editores fueron llamados a reuniones privadas con abogados, y la historia simplemente se desvaneció. ¿Alguna vez escuchaste el nombre de Petro en conexión con eso? Carlos dudó. Nunca de forma directa, pero había rumores en ese entonces. Pensamos que era paranoia, pero ahora no estoy tan seguro. Todo en el caso olía a interferencia política sofisticada. Cuanto más investigaba Abelardo, más claro se volvía el patrón. Las identidades se movían como piezas de ajedrez. Una pregunta equivocada y el expediente desaparecía. Proyectó cada página, cada mapa de transacciones, cada nota en una pared de pantallas en su sala de guerra. Como un detective reconstruyendo un caso sin resolver. Daniel entró una tarde y se quedó mirando las pantallas. No vas a dejarlo ir, ¿verdad? Abelardo ni siquiera levantó la vista. ¿Tú lo harías? Daniel negó con la cabeza, luego acercó una silla. Entonces, ¿cuál es el plan? Le mostramos a la gente que el poder tiene huellas digitales, incluso cuando se viste de revolución bolivariana y sonríe para las cámaras de izquierda. Había una última cosa en el archivo que Abelardo no podía ignorar. Una nota manuscrita, escaneada, que decía: hay nombres que no se supone que debas mencionar y expedientes que no se supone que debas abrir. Si continúas, no esperes aplausos. Espera ataques. Espera que las puertas se cierren. Pero hazlo de todos modos. Algunas verdades valen el precio. Abelardo no tenía idea de quién la escribió, pero leyó esa línea una y otra vez: hazlo de todos modos. Esa nota fue la razón por la que no dudó cuando llegó la invitación al programa de Caracol. Esa nota fue la razón por la que encriptó los documentos, preparó su presentación, y no le dijo a nadie, ni siquiera a su esposa Ana Lucía, lo que estaba a punto de hacer. Porque cuando un sistema cuenta con el silencio, lo más poderoso que puedes hacer es hablar. Pero el moderador no se movió.
Algo en el tono de Abelardo la mantuvo paralizada. ¿Está usted diciendo?, preguntó Patricia Janiot, veterana periodista tratando de procesar lo que estaba escuchando, que el presidente Gustavo Petro estuvo involucrado en esquemas de corrupción durante su paso por la alcaldía de Bogotá? Estoy diciendo, replicó Abelardo mientras en la pantalla detrás de él aparecía un organigrama que detallaba el flujo de contratos y dinero, que existían estructuras financieras y administrativas vinculadas directamente a su gestión. Estructuras que movieron recursos públicos a través de Bogotá, Panamá y Miami bajo los nombres de empresas que no existían más allá de una facturación específica. En las salas de juntas de los medios tradicionales de todo el país, las expresiones de muchos directores no cambiaron, pero sus manos se aferraron a los brazos de sus sillas un poco más fuerte. El asistente de un presentador de noticias sentado en los estudios de RCN se movió nerviosamente en su silla. Patricia intentó de nuevo: estas son acusaciones extremadamente serias, doctor de la Espriella. Han sido verificadas. La mayoría han sido archivadas, dijo Abelardo, su tono nunca se alzó, pero nunca perdió firmeza. Pero nunca estuvieron ocultas. Solo tenías que mirar los registros públicos. Y finalmente, alguien lo hizo. Esa frase, solo tenías que mirar, fue recortada y reposteada en redes sociales antes de que el programa terminara. Desde la Casa de Nariño, la declaración oficial del equipo de comunicaciones de Petro llegó como un rayo: esto es teatro político del más bajo nivel. No vamos a dignificar estas mentiras con una respuesta detallada. Abelardo miró directamente a la cámara principal por primera vez. Si son mentiras, deberían dar la bienvenida a una investigación de la Procuraduría y la Contraloría. Completamente pública y transparente. Silencio. Incluso la iluminación del estudio parecía más intensa. Patricia se aclaró la garganta. De acuerdo, volvamos a los temas de campaña. Pero ya era demasiado tarde. Los auriculares de los productores de Caracol estaban explotando con llamadas de la dirección general y anunciantes. Algunos querían que cortaran la transmisión. Otros suplicaban que la mantuvieran porque nunca habían tenido este nivel de rating en un programa político. La contraofensiva mediática ya estaba en marcha. Un conocido presentador de City TV tuiteó: un candidato oligarca ataca al presidente porque no tiene propuestas reales. Está obsesionado con destruir a quien defiende a los pobres. La respuesta de Abelardo en el estudio fue rápida y firme: si defender a los pobres llega a costa del silencio sobre el manejo de sus recursos, merece ser examinado. No estoy aquí para destruir a nadie. Estoy aquí para alzar la voz cuando a demasiados colombianos se les ha dicho que miren hacia otro lado. Los panelistas estaban congelados. Uno de ellos, un exprocurador, le susurró a su vecino fuera de micrófono: esto va a explotar nacionalmente. Después de que el programa concluyera abruptamente, Patricia salió del set sacudiendo la cabeza. Acabamos de transmitir los 10 minutos más importantes del año, murmuró. Y nada de ello estaba en el guión. Abelardo salió del estudio con calma, sin disponibilidad para entrevistas adicionales, sin apretones de manos. Su equipo de seguridad se movió rápidamente, formando un cordón discreto. Algunos técnicos y periodistas independientes aplaudieron en silencio cuando pasó. Él no sonrió. No lo necesitaba. Para cuando llegó a su vehículo blindado, su teléfono satelital ya vibraba sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales explotando. Un mensaje de texto destacaba. Era de un excontralor de Bogotá con el que Abelardo no había hablado en años: dijiste lo que la mayoría de nosotros teníamos demasiado miedo de decir. Estoy orgulloso de ti. Pero Abelardo no tuvo tiempo para asimilarlo. La reacción violenta estaba llegando, y no sería sutil. Lo que comenzó en una silla de un estudio de televisión en Bogotá estaba a punto de propagarse por la maquinaria política nacional como un cable dañado que nadie podía reparar. Para cuando llegó a su hotel esa noche, su teléfono había registrado 89 llamadas perdidas, 31 mensajes de voz, y cientos de mensajes de texto encriptados. Lo arrojó sobre la cama y se quedó junto a la ventana, observando el tráfico de la zona rosa moverse como si nada hubiera pasado. Por primera vez en todo el día, soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. En el pasillo, Daniel ya estaba gestionando las solicitudes de los medios. La Blue Radio,
Todos los canales de televisión querían un pedazo de lo que acababa de suceder. Pero Abelardo no pensaba en entrevistas. Pensaba en la rapidez con la que la máquina iba a contraatacar. Y no tardó mucho. A las 11:47 de la noche, una declaración cuidadosamente redactada del equipo jurídico de la presidencia llegó a todas las agencias de noticias. Los comentarios del señor de la Espriella fueron difamatorios y totalmente infundados. Estamos explorando todas las opciones legales, incluyendo acciones penales por injuria y calumnia, para proteger el buen nombre del presidente de la República de esta campaña de desprestigio políticamente motivada. Esa línea, explorando todas las opciones legales, era la señal. El disparo de advertencia. El intento de intimidar no solo a un candidato, sino a todo un sistema de justicia. Daniel entró en la habitación con su portátil abierto. Lo llaman un montaje de la extrema derecha, dijo. Y el tiempo ya lo está presentando como un ataque desesperado de la oligarquía contra el gobierno progresista. Abelardo no se inmutó. Deja que lo manipulen. Los documentos no mienten. No tienen por qué hacerlo. No tienen que mentir, murmuró Daniel. Solo tienen que hacer que la gente dude. Su bandeja de entrada también estaba inundada. Algunos mensajes de apoyo de otros abogados, de ciudadanos de a pie, incluso de funcionarios de otras entidades del Estado. Pero fueron los anónimos los que destacaron. Un correo electrónico decía, ¿crees que eres valiente? Sigue presionando y desaparecerás igual que Roberto Delgado. Otro contenía solo un archivo de video adjunto, imágenes aéreas de su oficina en Bogotá de la noche anterior, con círculos rojos marcando las entradas y salidas del edificio. Necesitas denunciar esto, dijo Daniel al verlo. Lo sé, respondió Abelardo. Pero primero quiero saber quién lo envió. Una firma de ciberseguridad contratada comenzó a investigar de inmediato. Rastrearon las IP hasta servidores proxy configurados en Venezuela, sin identidad clara, sin rastro fácil. Lo que sorprendió a Abelardo no fueron las amenazas, sino la rapidez con la que la maquinaria de relaciones públicas trató de reescribir la narrativa. En cuestión de horas, comentaristas de derecha e izquierda se unieron para afirmar que había falsificado los documentos. El manual era claro, desacreditarlo antes de que alguien echara un vistazo real a lo que había presentado. Pero el caso es que algunas personas ya lo habían hecho. Alrededor de la medianoche, un colectivo de periodistas independientes similar a Conectas publicó un hilo en X desglosando los documentos del programa línea por línea. Incluyeron escaneos de los registros de la Contraloría, líneas de tiempo, y fechas de contrataciones. En 3 horas tenía más de 150,000 me gusta y casi 50,000 retweets. No eran opinadores mediáticos. Eran verificadores de hechos respetados, silenciosos, mortalmente precisos. Su tuit final decía, si incluso la mitad de lo que presentó el doctor de la Espriella es cierto, merece una investigación de la Procuraduría General de la Nación. Esto no es drama político. Es un posible delito contra la administración pública. Ese fue el momento en que el tono comenzó a cambiar. Luego llegó el correo electrónico que lo dejó helado. Asunto, respecto al memorando de la Fiscalía de 2016. Sin nombre, sin remitente. Hizo clic. Dentro había una sola frase, te perdiste la transferencia de Constructora Andina. Revisa las fechas. Adjunto había un PDF. 3 registros de transferencias bancarias que no había visto antes. El nombre de la cuenta coincidía con una de las empresas que había señalado en el programa. Daniel miró por encima de su hombro. ¿De dónde vino esto? No lo sé, dijo Abelardo. Pero es legítimo. No durmió esa noche. Demasiado movimiento. Demasiadas piezas cayendo a la vez. A la mañana siguiente, entró a su oficina y encontró una pila de mensajes esperándolo. Uno de la Procuraduría General. Otro de la Contraloría General de la República. Y luego, el remate, una llamada del personal de un senador de Estados Unidos solicitando una reunión privada y urgente sobre temas de transparencia en la región. Daniel arqueó una ceja. Eso es nuevo. Huelen sangre en el agua, dijo Abelardo. Y no quieren que los pillen fingiendo que no lo sabían. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni siquiera Abelardo vio venir, fue la rapidez con la que la gente común tomaría partido. Comenzó con un videoclip de solo 28 segundos. Abelardo en el set de Caracol diciendo con calma,
Si son mentiras, deberían dar la bienvenida a una investigación de la Procuraduría y la Contraloría. Completamente pública y transparente. Ese clip fue compartido por un influencer en Medellín, luego por un grupo de estudiantes universitarios en Cali, luego por un periodista ciudadano con fuerte seguimiento en YouTube en Barranquilla. Al mediodía del día siguiente, tenía más de 2 millones de visualizaciones. Y luego vinieron los videos de reacción. Jóvenes en TikTok en todo el país desglosando el intercambio. Analistas legales en Cartagena haciendo análisis cuadro por cuadro. La gente estaba teniendo conversaciones que antes no se habían atrevido a tener. Daniel se desplazaba por su tablet, atónito. No impulsamos esto. No lo planeamos. Y sin embargo, aquí estamos. La gente estaba lista para algo real, dijo Abelardo. Están cansados de que todos finjan que el poder político no se puede cuestionar. Alrededor de la marca de los 3 millones de visualizaciones, las celebridades comenzaron a opinar. Un famoso actor colombiano tuiteó, nunca he visto a nadie mantenerse firme de esa manera. Abelardo no gritó, simplemente presentó documentos. Un cantante de reggaetón compartió el video con 3 palabras, necesitamos más de esto. Aún más sorprendentes fueron los mensajes directos que llegaron de personas que Abelardo nunca hubiera esperado. Empleados de otras campañas políticas, personal de ONGs, incluso 12 funcionarios de administraciones anteriores. El equipo de Abelardo estableció una bandeja de entrada encriptada para nuevos informantes. En 48 horas tenían más de 200 envíos. Un contador jubilado de Cúcuta, un ex asistente de una empresa constructora de Medellín, incluso alguien que una vez trabajó en una firma de abogados que manejaba registros de sociedades offshore. No todos tenían pruebas contundentes, pero las historias eran consistentes. Movimientos de dinero, facturas infladas, proyectos que solo existían en el papel. Para el viernes, la marea pública había cambiado claramente. Ya no era solo un momento viral. Era una conversación nacional. Los presentadores de noticias estaban divididos. Algunos intentaron restar importancia. Otros pidieron investigaciones. Pero fueron los medios regionales más pequeños los que llevaron el verdadero calor. Empezaron a llover editoriales con títulos como, ¿por qué dejamos de hacer preguntas sobre la corrupción? Se necesitó a un abogado como de la Espriella para decir lo que todos pensábamos, el silencio no es prudencia, es complicidad. Abelardo no hizo ninguna declaración adicional a la prensa. No tuiteó ni una sola palabra. Su silencio solo avivó la tormenta. En tanto, el equipo de Petro comenzó a tambalearse. Primero cancelaron una rueda de prensa que iba a dar sobre política internacional. Luego se retiraron de un evento público en Cartagena. Entre bastidores, se informó que los abogados estaban revisando minuciosamente todas las declaraciones pasadas, las antiguas adjudicaciones, y cualquier documento que pudiera relacionarse con las acusaciones que habían resurgido. Sin embargo, Petro no se presentó ante la opinión pública. No hubo videos ni entrevistas en vivo. Solo un nuevo comunicado publicado discretamente en redes sociales. Estos ataques son extremadamente personales y se basan en la división y el odio de clase. Siempre he mantenido los más altos estándares de transparencia. Esta campaña para destruir mi gobierno no tendrá éxito. El pueblo colombiano conoce mi compromiso con los humildes. El texto parecía ensayado, frío, y lleno de lugares comunes. Todo lo contrario al tono directo y específico de Abelardo en el programa. Y esa diferencia, esa crudeza y claridad humanas del abogado, era lo que conectaba con la gente. Un taxista de Bogotá escribió en un blog local, ya no me importan los políticos de siempre. Ese señor habló como alguien que no tiene nada que perder, pero sí mucho que proteger. Eso es importante. Daniel, mirando la creciente pila de mensajes de apoyo, dijo, hemos iniciado algo, Abelardo. Abelardo no sonrió. Solo dijo, ahora tenemos que terminarlo. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la realidad, más peligroso se volvía el silencio que lo rodeaba. Al final de la segunda semana tras su aparición en televisión, Abelardo se había acostumbrado a despertarse con mensajes de voz de números bloqueados. Algunos eran solo respiraciones pesadas. Otros eran grabaciones cortas de sus intervenciones públicas, distorsionadas y ridiculizadas. No dio marcha atrás, pero tampoco las ignoró.
Se reforzó la seguridad personal. Se asignaron escoltas adicionales para acompañar a Ana Lucía y los niños en Italia. Aumentaron las amenazas cibernéticas contra los servidores de su firma legal. Daniel le sugirió que se quedara fuera del país durante un tiempo. Abelardo se negó. No permitiré que nadie me asuste y me haga huir de mi propio país, dijo. Sin embargo, la tensión seguía aumentando. Una presión silenciosa, una inquietud estratégica. Lo notaba en reuniones que antes eran fáciles. Lo veía en cómo algunos de sus colegas del colegio de abogados evitaban el contacto visual en los pasillos. Personal de embajadas, siempre cordial y conversador, ahora se limitaba a saludarlo con un gesto y seguía caminando. El mensaje era claro: te estás convirtiendo en un problema. Ese lunes por la mañana recibió una visita inesperada. Rodrigo Villalba, un alto funcionario del Ministerio del Interior, se presentó sin cita previa en su oficina. Traje gris, maletín, expresión seria. Tenemos que hablar, doctor de la Espriella, dijo Villalba, cerrando la puerta tras de sí. Abelardo señaló un sillón, pero él no se sentó. Sobre la situación mediática, dijo Villalba. Está llamando la atención del tipo equivocado de gente. Estoy llamando la atención sobre documentos públicos, respondió Abelardo. Villalba hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Hay formas institucionales de resolver este tipo de cosas. Si hace demasiado ruido público, se convierte en un circo. Cuando se empieza a gritar, nadie escucha el fondo. Abelardo cruzó los brazos. Yo no he gritado. He presentado evidencia. Villalba se inclinó hacia adelante. Ha avergonzado al gobierno en el escenario nacional. Sea o no esa su intención, ha creado un momento que se ha salido de control. Yo no he creado el escándalo. Solo he destapado los expedientes. Villalba suspiró. Si quiere mi consejo, déjelo estar. No lo exagere. Deje que la gente pase a otro tema. Ya transmitió su mensaje. Pero Abelardo ya había oído ese tono antes. La voz de los hombres que prefieren el silencio al enfrentamiento, la tranquilidad a la verdad. Sabía cómo funcionaba ese juego: presión en privado, palabras vacías en público. Después de que se marchara, Daniel entró con otro mensaje. Provenía de una multinacional que ofrecía patrocinar eventos de la firma legal a cambio de una declaración que aclarara la postura de Abelardo. Abelardo no respondió. Más tarde ese mismo día, se puso en contacto con Carmen Delgado, una antigua magistrada de la Corte Suprema de Justicia. En 2018 había realizado un estudio sobre irregularidades en contratación pública, pero fue transferida antes de que se publicaran las conclusiones. En aquel momento también había visto el nombre de Petro en algunos expedientes. Todavía tengo mis notas, dijo Carmen a través de una línea segura. Nombres, transacciones, incluso fotografías de algunos de los contratistas fantasma. No lo he olvidado. Simplemente no pensé que a alguien más le importara. La historia era más grande de lo que pensaba. Ya no se trataba solo de los contratos personales de Petro. Se trataba de toda una red de funcionarios, empresas y facilitadores silenciosos. Algunos de los cuales seguían activos, y otros habían ayudado a dar forma a la contratación pública nacional. Incluso algunos de sus propios partidarios se pusieron nerviosos. Un grupo de líderes empresariales publicó una declaración en la que expresaban su profunda preocupación por la polarización innecesaria que estaba generando el caso. Una frase llamaba la atención: apoyamos su derecho a la libre expresión, pero no su imprudencia política. Daniel cerró de un golpe su computador portátil. Quieren héroes silenciosos, no gente que cuente verdades incómodas. Entonces han elegido al hombre equivocado, respondió Abelardo. La gota que colmó el vaso llegó el jueves por la noche. Un mensajero entregó un sobre sin remitente en su oficina. Dentro había una imagen satelital de alta resolución del colegio de sus hijos en Milán, con un círculo rojo sobre el patio principal. Sin mensaje. Sin remitente. Solo una imagen que decía: te estamos viendo, incluso allá. Se lo mostró a Daniel, que se quedó sentado en silencio, conmocionado. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Estoy furioso, dijo Abelardo. No tengo miedo. Solo estoy furioso. Tomó la imagen y la pegó en la pared de su oficina,
sobre la creciente pila de documentos y pruebas. No como un monumento al triunfo, sino como un recordatorio de con quién estaba lidiando. Porque el miedo era su moneda de cambio, y Abelardo se negaba a aceptarla. Pero la presión no lo frenaba. Lo preparaba para el siguiente paso. La parte en la que la verdad salía a la luz y el país se vería obligado a mirar. La Procuraduría General de la Nación no se construyó para el drama. Sin embargo, cuando Abelardo de la Espriella entró por las puertas principales esa mañana, se podía sentir que el peso había cambiado. Habían pasado 21 días desde que su intervención en Caracol se hiciera viral. Ahora, bajo la creciente presión pública, la Procuraduría había programado una audiencia administrativa para revisar formalmente las denuncias presentadas por el abogado. Lo que había comenzado como una interrupción de 10 minutos en un programa de televisión se había convertido en un asunto de interés nacional. Las cámaras se alineaban en los pasillos, los periodistas tomaban notas rápidamente, y los ciudadanos seguían el evento desde oficinas, universidades y casas. Ya no solo sentían curiosidad. Querían respuestas. Abelardo vestía un traje sencillo de color azul oscuro, sin accesorios llamativos, sin colores partidistas. Solo concentración. El procurador delegado que presidía la audiencia la inauguró con un tono imparcial. La audiencia de hoy no es un juicio penal. No es un espectáculo mediático. Es un paso hacia el esclarecimiento de las denuncias presentadas. Se volvió hacia Abelardo. Doctor de la Espriella, tiene la palabra. Abelardo no dio las gracias ceremoniosamente, ni posó para las cámaras. Ajustó el micrófono y comenzó. Todo lo que he presentado se basa en documentos obtenidos a través de canales legales y públicos. Registros de la Contraloría, expedientes judiciales, contrataciones registradas. No se trata de política partidista. Se trata de un patrón. Patrones que sugieren un abuso sistemático de recursos públicos y de confianza ciudadana. Hizo una pausa y añadió, si estos patrones estuvieran vinculados a cualquier otra persona, a alguien que no tuviera una posición tan poderosa, esta sala se habría llenado hace años. Petro no estaba presente en la audiencia. Su equipo jurídico había presentado una declaración, el señor presidente no tiene nada que ocultar. No honrará con su presencia estas acusaciones infundadas de motivación política. Pero las cámaras ya estaban enfocando cada silla vacía en la sala. El simbolismo hablaba por sí mismo. A mitad de la audiencia ocurrió algo inesperado. Un antiguo funcionario de la Contraloría que no figuraba en la lista de testigos se levantó en la galería y entregó silenciosamente un sobre al personal de seguridad de la Procuraduría. En su interior había copias de 8 informes relacionados con contratos de Transmilenio que Petro había defendido públicamente en su momento. Ninguna de las obras había sido completada según las especificaciones técnicas indicadas. El procurador delegado se quedó paralizado. Abelardo miró los documentos cuando se los entregaron. Durante unos segundos no dijo nada. Luego declaró: esto es lo que pasa cuando se abre la puerta a la transparencia. La gente empieza a salir a la luz. Hacia el mediodía, la historia volvía a estar en todas partes. Pero esta vez con más peso institucional. Ya no se trataba solo de acusaciones en redes sociales, sino de procedimientos formales de personas reales respaldadas por documentos oficiales. Fuera de la Procuraduría se habían reunido manifestantes. Algunos llevaban pancartas en apoyo a Abelardo, la verdad no es de derecha ni de izquierda. Otros gritaban que era un golpista, un oligarca, o algo peor. Pero él no los escuchó. Se quedó dentro, observando cómo cambiaba el ambiente a su alrededor. Al cerrar la audiencia, el procurador delegado se aclaró la garganta, después de examinar el material presentado hoy, y considerando la evidencia adicional recibida, esta Procuraduría iniciará una investigación disciplinaria formal. Volveremos a reunirnos en 15 días para escuchar testimonios adicionales. Esas palabras, investigación disciplinaria formal, resonaron por todo el país como un gong. Para cuando Abelardo salió del edificio, los hashtags almohadilla investigación formal y almohadilla Abelardo tiene pruebas estaban en tendencia nacional. Su teléfono no paraba de vibrar. Pero lo más importante no estaba en las redes sociales. Estaba en los expedientes que comenzaron a llegar esa misma tarde. Funcionarios de diferentes entidades del Estado, contratistas arrepentidos,
incluso algunos políticos de la oposición que habían guardado silencio durante años. La compuerta se había abierto. En su oficina esa noche, Daniel revisaba las nuevas denuncias que habían llegado. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó. Ya no se trata solo de Petro. Se trata de todo un sistema. Abelardo miró por la ventana hacia las luces de Bogotá. Siempre se trató del sistema, dijo. Petro era solo la puerta de entrada. Durante los siguientes días, los medios no podían mantenerse al día. Cada mañana traía nuevas revelaciones, nuevos testigos, nuevos documentos. La investigación se había vuelto autoalimentada. El gobierno intentó contraatacar. Petro finalmente apareció en una rueda de prensa, flanqueado por todo su gabinete. Llevaba días sin aparecer en público, y se notaba. Esto es un golpe blando, declaró, su voz más aguda de lo normal. Es la oligarquía tratando de tumbar un gobierno democrático y popular. Es el imperialismo estadounidense usando a sus lacayos para desestabilizar a Colombia. Los periodistas le gritaron preguntas sobre los documentos específicos, sobre los contratos, sobre las empresas fantasma. Petro no respondió ninguna directamente. No voy a caer en el juego de legitimizar calumnias, gritó por encima del ruido. Mi compromiso es con el pueblo humilde, no con los oligarcas que se enriquecieron durante décadas robándole al Estado. Fue una actuación desesperada. El contraste con la calma y especificidad de Abelardo era devastador. Los comentaristas lo notaron inmediatamente. El presidente no respondió una sola pregunta técnica, dijo un analista en Noticias 1. Solo repitió lugares comunes ideológicos. Cuando alguien presenta documentos, no respondes con eslóganes. Esa noche, las encuestas mostraron una caída de 12 puntos en la aprobación presidencial. Era la caída más drástica en un periodo tan corto desde que había asumido el poder. Pero Petro no cedía. En lugar de aclarar, duplicaba la apuesta ideológica. En Twitter escribió: los enemigos del pueblo intentan usar las instituciones para destruir la esperanza. No lo vamos a permitir. La revolución continúa. Sus seguidores más fieles lo aplaudieron. Pero el país observaba algo diferente, un presidente que no podía responder preguntas específicas sin recurrir a enemigos abstractos. En tanto, Abelardo mantenía su silencio público. No daba entrevistas. No tuiteaba. Dejaba que los documentos hablaran por sí solos. ¿Por qué no sales a defender tu posición?, le preguntó Ana Lucía desde Milán en una videollamada. Porque no estoy defendiendo una posición, respondió Abelardo. Estoy presentando hechos. Los hechos no necesitan defensa. Necesitan investigación. Era una estrategia arriesgada, pero efectiva. Cada día que Petro gritaba sobre imperialismo y oligarquía, más gente se preguntaba por qué no simplemente mostraba los registros bancarios que demostraran su inocencia. La presión siguió creciendo. Senadores de su propio partido comenzaron a distanciarse silenciosamente. Algunos simplemente dejaron de aparecer en eventos públicos con él. Otros cancelaron reuniones previamente programadas. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. En una transmisión en vivo desde la casa de Nariño, sin previo aviso, Petro apareció ante las cámaras. Era un viernes por la noche. Se veía cansado, pero desafiante. Compatriotas, comenzó, durante semanas hemos sido víctimas de un ataque sistemático orquestado por las fuerzas más reaccionarias de este país. Fuerzas que no pueden aceptar que un gobierno del pueblo esté transformando a Colombia. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Quieren que renuncie. Quieren que abandone el mandato que ustedes me dieron. Pero no lo voy a hacer. No les voy a dar el gusto a los oligarcas, a los paramilitares, a los agentes del imperialismo que se esconden detrás de togas y expedientes. Su voz se fue alzando gradualmente. Abelardo de la Espriella representa todo lo que está mal en este país. Un abogado de ricos, educado en universidades de élite, defendiendo a multinacionales y terratenientes. Ahora quiere usar su posición de privilegio para tumbar un gobierno que defiende a los pobres. La cámara se acercó a su rostro. Pero no somos ingenuos. Sabemos de dónde vienen estos ataques. Del Pentágono, de Wall Street, de los mismos que financiaron el paramilitarismo en Colombia. Ellos son los verdaderos corruptos. Ellos son los que han saqueado a América Latina durante siglos.
Terminó con un puño cerrado. Por eso seguiré aquí, cumpliendo mi mandato hasta el último día. Porque mi compromiso no es con las élites. Es con los humildes, con los que nunca han tenido voz. Y esa voz no se va a callar. La transmisión terminó abruptamente. En redes sociales, la reacción fue inmediata y dividida. Sus seguidores lo aplaudieron como un acto de valentía antiimperialista. Sus críticos lo vieron como la confirmación de que no tenía respuestas reales. Pero lo más revelador fueron los comentarios de la gente común. Lleva 40 minutos hablando y no mencionó ni un solo documento específico. ¿Por qué no simplemente muestra los registros bancarios y ya? Si es inocente, ¿por qué no acepta la investigación? Mucha ideología, pero cero transparencia. Abelardo vio la transmisión desde su oficina, acompañado de Daniel. Cuando terminó, apagó el televisor y se quedó en silencio por varios minutos. ¿Qué piensas?, preguntó Daniel. Abelardo se levantó y caminó hacia la ventana. Pienso que un hombre inocente no necesita tantas palabras para decir que es inocente. Era cierto. En 40 minutos de discurso, Petro había hablado de oligarquía, imperialismo, paramilitarismo y Wall Street. Pero no había mencionado ni una sola vez los contratos específicos, las empresas cuestionadas, o los montos exactos de las transacciones. Había respondido a todo excepto a las preguntas reales. Y esa era, quizás, la respuesta más reveladora de todas. Al día siguiente, las encuestas mostraron que el 67% de los colombianos consideraba que el discurso de Petro había sido insatisfactorio para aclarar las denuncias. Solo el 23% lo consideró convincente. Pero Petro seguía siendo presidente. Seguía en el poder. Y seguiría hasta que terminara su mandato en 2026, sin importar lo que dijeran las encuestas o las investigaciones. Porque esa es la naturaleza del poder político. A veces sobrevive no por la verdad, sino por la estructura institucional que lo protege. Abelardo lo sabía. Desde el principio, sabía que esto no se trataba de tumbar un gobierno o de forzar una renuncia. Se trataba de algo más profundo y duradero, se trataba de que la verdad saliera a la luz. Y en eso, había triunfado completamente. El país ahora sabía. Los documentos estaban en la luz pública. Las investigaciones estaban en marcha. Y la próxima vez que alguien con poder pensara en usar ese poder para enriquecerse, recordaría que siempre hay alguien mirando. Siempre hay alguien dispuesto a hablar. Y a veces, eso es suficiente para cambiar todo. ¿Crees que la valentía de personas como Abelardo de la Espriella puede realmente transformar la política colombiana? ¿O el sistema siempre encuentra la forma de proteger a los poderosos? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre esta historia de coraje y verdad. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.